Bueno, entramos ya en análisis de una jornada 27ª de Liga que evidentemente nos invita a la reflexión, porque la Unión Deportiva de Almería se ha ido cayendo paulatinamente en los últimos partidos en cuanto a rendimiento se refiere. No solamente el hecho de que haya sumado 3 puntos de 15 posibles, 3 empates en 5 encuentros consecutivos, sino el hecho de que las sensaciones ahora mismo preocupan a la afición, una afición que se fue lógicamente enfadada, muy molesta con el rendimiento, escaso rendimiento del equipo, y ello a pesar de que, bueno, es en una jugada puntual, pues Arnau Puigmal lograra con esa volea, pues el tanto del empate que no vale, ¿no?, para que excusemos el poco rendimiento que ofreció la Unión Deportiva de Almería ante un Elche que es un directo rival por el ascenso. Bueno, pues para hablar del partido, para escuchar las valoraciones de los protagonistas, para ver qué síntomas y en qué puede mejorar el equipo en los sucesivos partidos, contamos con 2 amigos y sobre todo compañeros periodistas. Empezamos por el jefe de informativos de Interalmería Televisión, Rafa López, al que ya le hacemos la primera pregunta. ¿Qué le pareció el partido? Y sobre todo, para ser constructivos, ¿en qué puede mejorar la Unión Deportiva de Almería en los próximos encuentros? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Buenas noches, Juanjo, muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa. El partido de ayer fue uno de los peores partidos que jugó la Unión Deportiva de Almería. Creo que lo mejor de todo que aconteció en la jornada de ayer fue el puntazo que ha dicho el propio Rubi que obtuvimos, que era dentro de todo lo que había, pues bueno, algo es algo, por lo menos un punto te lleva. Pero sobre todo lo que más me preocupa son las sensaciones que deja el equipo. Un equipo en el que no sé qué ha pasado, no sé por qué ha bajado. Yo tengo mi pensamiento y mi idea. Sé que el centro del campo de la Unión Deportiva de Almería creo que no han comido la tostada, creo que ya no han vigilado tanto, no han observado tanto y no han visto tanto y no han estudiado tanto, que saben claramente cómo juega la Unión Deportiva de Almería con el sistema que juega la Unión Deportiva de Almería. Lo que no me entra en la cabeza es que Rubi no haya puesto las piezas que tenía que poner encima de la mesa. Claro, y aquí me viene muy bien a preguntarme, ¿cómo podía mejorarse esto? Esto se podía haber mejorado. Ya no es una cuestión de constructiva o no constructiva, es decir las cosas como son. Tú has tenido un tiempo en el que has podido fichar algún tipo de jugador y no se ha fichado absolutamente nada. Tú decías en rueda de prensa que tenías como mínimo 4 futbolistas y te dijeron desde el club que 3. Y al final solamente ha venido 1. Con Lázaro Vinicius, que ha venido, pero que tampoco era una persona a la que tú querías. Entonces, se nota que falta algo en el centro del campo porque son jugadores y no tenemos jugadores de centro del campo. Y por eso todos los jugadores todos los equipos que vienen nos ponen encima del terreno de juego 3, 4 jugadores siempre en el centro del campo. Y nos marean. Y los partidos estamos salvando, pues como podemos, la papeleta con alguna jugada puntual y que sacamos un punto como el que sacamos el otro día. Sensaciones malísimas, porque incluso estás viendo como jugadores que están en el terreno de juego no dan todo lo que tienen que dar. Ayer, y yo señalo claramente a un jugador como Lázaro Vinicius, en el que el Almería jugó ayer con 10 jugadores, porque si no haces lo que tienes que hacer en el terreno de juego, tampoco eres capaz de defender y echar una mano a tus compañeros, pues pasa lo que pasa. También le han cogido de la papeleta la afición y ya va por él, y está totalmente perdido. Y Rubi tiene lo que tiene, porque tú querías una plantilla corta, y ahí tienes la plantilla corta. Encima se te han lesionado jugadores que, aunque tengamos 2 jugadores por puesto, se te han lesionado. Y si tú estabas demandando jugadores para intentar revertir, porque cuando se va ganando parece, bueno, pues tenemos un buen equipo, estamos funcionando, está muy bien, pero a la hora de la verdad te das cuenta de que no llega. Y ahora hemos visto que estamos todos en muy pocos puntos y 2 derrotas, 5 partidos sin ganar. Te vale lo que te vale, que estabas de líder y ahora está en el 6º puesto. Muy bien, déjalo, Rafa, sí, deja argumentos para después, porque si no lo vas a poner ahora todo, ¿no? Sí. Hay que darle y prolongar el programa. También está nuestro buen amigo, el corresponsal del diario Marca en Almería, y efectivamente pues siempre ofreciendo informaciones al tanto de toda la información diaria del equipo rojiblanco en el diario de tirada nacional más importante, ¿no?, del deporte español. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Ayer veías también el partido, imagino que tendrás tu propia valoración, sobre todo del partido,
y de esta estela de partidos, ¿no?, en las que la Unión Deportiva de Almería, por lo que sea, ha bajado ostensiblemente el rendimiento, yo diría que de forma sorprendente, porque venimos de esa inmaculada racha y de repente entramos en otra racha, pero negativa, ¿no? Sí, ¿qué tal, Juanjo? Buenas noches. Lo primero, gracias por invitarme. Lo peor son las sensaciones. Es cierto que la Almería en casa, sobre todo, no está perdiendo. Son 3 partidos en los que tampoco gana, pero yo creo que la mejor noticia, y es algo preocupante, pero la mejor noticia es que saca empates que en cuanto a resultados son muy buenos, no solo el de ayer obviamente es un gran punto porque el partido está prácticamente perdido en el 84 con un futbolista menos, sino que yo también te diría que el partido ante el Oviedo, lo mejor es el resultado también, es ese 1-1 que consigue rascar el Almería en un partido también muy pobre y muy gris del equipo. Lo peor es para mí el juego, el cómo en tan pocas semanas ha virado su juego de todo y de la perfección casi a ser un equipo más, a ser un equipo muy endeble, sobre todo yo creo que en el centro del campo. Yo creo que tanto en la primera parte de la temporada, cuando el Almería le iban las cosas mal, yo creo que sufría sobre todo en el centro del campo y era donde se partía, y luego sí que también eso hacía sufrir a la defensa, y yo creo que el problema ahora mismo también viene en ese punto, en el centro del campo, donde la pérdida de Baba, es cierto que le hizo muy mal a la Almería. Gracias a esa pérdida de Baba también salió un futbolista como Guigueres, que lo hizo bien durante esas jornadas que tuvo la oportunidad de jugar en el centro del campo, pero se han caído 2 futbolistas. Es verdad que ha llegado Selvi Clua, Melero, que también parecía que estaba en su punto más álgido de la temporada, y yo creo que desde hace tiempo que no mostraba un nivel así Gonzalo Melero en esa dupla con Diolopi. Yo creo que resucitó un poco el centro del campo, pero en el momento que lo hemos vuelto a perder por esa dinámica de lesiones que está sufriendo últimamente, pues yo creo que el centro del campo no funciona, y no funciona. No lo sé por qué, porque tiene 2 futbolistas buenos como son Robertone y Diolopi, pero que cuando se juntan inexplicablemente no funcionan en el centro del campo. Bueno, vamos a escuchar la valoración de los entrenadores y a tratar de comprender esta situación, tratar de comprender para dar una explicación y, si es posible, como yo decía al principio, de manera constructiva, ver qué recursos tiene Rubi, ¿no?, para que puedan revertir esta situación que empieza a preocupar. Insisto, no es algo urgente porque quedan muchas jornadas, insisto, porque solo son 3 puntos de ventaja los que tienen los líderes, pero sí es una situación que preocupa porque de estar líder a no estarlo hay una diferencia, y cuando todos pensamos que la Unión Deportiva de Almería había cogido la velocidad de crucero, pues resulta que no, que de repente han venido, pues digamos que baches aéreos o como queramos llamarlo, y de repente entramos en una dinámica de 5 partidos seguidos en la Liga sin ganar ninguno. Vamos a empezar sobre todo escuchando la valoración de alguien que lo ve desde fuera, como es Eder Sarabia. Le preguntaba a un compañero, creo que Rubén Rozas, sobre cómo está viendo el técnico del Elche la situación de la Unión Deportiva de Almería. Escuchamos primero a Eder Sarabia y después escuchamos la propia pregunta de nuestro compañero Antonio Martínez a esa valoración inicial del entrenador del Elche. A ver si entre lo que dice uno y lo que dice el otro tratamos de comprender por qué la Unión Deportiva de Almería está ahora sumido en este estado, no sé si de consternación o de cierta depresión. Es que esto también es un debate que tengo muchas veces con mi padre con respecto a los méritos de uno y los deméritos de otro. Yo creo que nosotros lo hemos hecho muy, muy bien y que por tanto nos hemos impuesto en muchísimas cosas. Creo que, bueno, el otro día le vimos al Depor muchas de las cosas que le hizo, y la verdad que ya tenía un poco esa idea de lo que queríamos hacer hoy, y encima el Depor pues me lo reafirmó. Y bueno, creo que lo hemos interpretado muy bien, y bueno, aún así pues lo que decimos es que son buenos y seguramente igual contra otro equipo pues acabas ganando 0-3 o no te meten esa última, pero al final Almería pues tiene muy buenos jugadores. Entonces bueno, no está en un buen momento. Nosotros creo que hemos gestionado, como digo, durante muchísimo tiempo el partido muy bien, nos hemos impuesto, y bueno, como he dicho antes, creo que tiene muchísimo mérito porque no sé si habrá habido en los últimos años muchos equipos que hayan venido a jugar con esta jerarquía y se hayan impuesto tanto al Almería. Dice Eder Sarabia que si ha tenido un convencimiento a la hora de plantear el partido con la Unión Deportiva de Almería tras ver el partido del equipo almeriense en Riazor, pues el convencimiento ya fue definitivo. ¿Y en qué consiste ese convencimiento? El Deportivo le ganó la partida en el centro del campo totalmente desde el mismo inicio que
que ya vimos, ¿no? Pues prácticamente arrolló a la Unión Deportiva Almería, le ganó el centro del campo y prácticamente desbordó al equipo rojiblanco. Pero ¿cómo lo hizo? Sobre todo teniendo superioridad numérica de efectivos en el centro del campo, jugadores que se asociaban y rápidamente pues se proyectaban en ataque con velocidad. Prácticamente un planteamiento muy similar al que ayer vimos del Elche Club de Fútbol, porque el Elche, que habitualmente juega con 4 defensas, ayer puso 3 centrales y puso 2 carrileros. 2 carrileros que son los autores precisamente de la jugada del gol de Germán a Salinas, y entre ellos consiguieron el tanto. Pero es que entre media había una maraña, un entramado de hasta 4 centrocampistas que evidentemente le ganaban la partida al centro del campo con el doble pivote entre Lucas Robertone y un debutante que no era el mejor partido sin lugar a duda, pero no tenía seguramente más recursos Rubi que situar ya de principio a Selvi Clua, que lo pagó caro porque al final, con la bajada del cansancio físico sobre todo, pues provocó esa falta que supuso la expulsión. Pero los rivales, que estudian muy bien a la Unión Deportiva Almería, que saben que ahora mismo el punto débil de la Unión Deportiva Almería, hasta que no vuelva a fortalecerse, o con el regreso de Lopi, que se desconcentra en los últimos partidos, o sobre todo la recuperación física de Gonzalo Melero, el punto débil, el talón de Aquiles, está en el centro del campo de la Unión Deportiva Almería. Y esto es lo que después le preguntaba a nuestro compañero Antonio Martínez tras esa primera valoración de Eder Sarabia. Rubi, ¿qué tal? Buenas noches. Me resultaba curiosa una cosa que decía Eder Sarabia antes en su análisis del partido. Decía que él tenía un poco clara la idea en la que quería atacarle a este Almería, pero que el otro día el Deportivo, viendo el partido ante el Deportivo, se lo ratificó aún más. No sé si analizando desde tu prisma el encuentro y teniendo en cuenta que la forma de jugar del Elche no se asemeja para nada a la del Depor, sí. No sé si el Almería crees que ha cometido quizá los mismos errores o no que aquel día del Deportivo. Bueno, a ver, nosotros hoy era un partido que hubiéramos jugado con algún centrocampista de más, pero no lo teníamos. O sea, hemos jugado muy limitados en algunas posiciones, ¿vale? Además sabíamos que Robertone y Selvi iba a ser difícil que acabaran el partido. Y por eso hemos pasado a Kaiki luego en el medio campo. Eso nos ha condicionado un poco. También sabíamos que robando les podíamos generar situaciones y hemos robado muchos balones en la primera parte, que hay que acabar mucho mejor estas jugadas. Hemos robado balones a Febas, a Aguado, balones atrás. Bueno, sabemos que quitarle el balón con tanto centrocampista como él ha puesto hoy nos podía dar algún problema además, pero sabíamos que nosotros podíamos tener pegada. Nos la hemos jugado a eso, ellos han hecho una primera media hora muy buena, sigo diciéndolo, reconozco. Luego ya al final de la primera parte, el inicio de la primera parte, yo creo que ya ha girado. Al final, el principio de la segunda parte nos estábamos sintiendo muy a gusto, con Luis de media punta y con Leo y Lázaro con 4-4-2 en rombo. Y luego ha sido ir salvando el partido como podíamos. Te quedas con 10, te quedas con 9. Pues bueno, yo creo que hay que destacar también la casta del equipo de ser capaz de salvar el gol a veras, quitarle 2 puntos al rival, sumar 1 y a partir de ahí, pues bueno, la pena también es que perdemos a algún jugador por lesión, por sanción. Estamos en ese tramo de liga que es todo un poco más difícil para nosotros. Bueno, ya hemos escuchado, la idea inicial de Rubi era fortalecer el centro del campo, pero digamos que la baja de última hora por lesión de Gonzalo Melero supuso un contratiempo y por lo tanto no pudo poner, como él ha comentado en esta rueda de prensa, esos 3 centrocampistas para, digamos que, equilibrar el centro del campo ante un Elche que potenció precisamente esa demarcación. Hemos escuchado de Eder Sarabia, hemos escuchado la valoración también de Rubi a pregunta de Antonio Martínez, y me gustaría conocer vuestra impresión, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que la clave del hecho de que la Unión Deportiva de Almería haya bajado su rendimiento está precisamente en esta situación. Y aquí es donde Rubi debe de encontrar la solución, que por lo que sea no ha encontrado con las decisiones que ha tomado en los últimos partidos. Eso es mi punto de vista. Rafa, por ejemplo, tú. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo lo que estás diciendo. Sabemos dónde está el problema, lo que me ha comentado, y si insisto en lo que he dicho al principio, en la primera intervención, en la que en la Unión Deportiva de Almería le falta efectivo. Lo ha dicho el propio Rubi. No tenía efectivos para ponerlo encima de la mesa y con ese doble pivote vamos a ver si podíamos funcionar, porque la idea que teníamos era robar balones, que robamos muchos balones. Yo no sé qué partido vio Rubi en la primera parte. Yo creo que el único equipo que había en la primera parte y parte de la segunda parte hasta el minuto 75, que es cuando expulsan a Selvi Clua, era el Elche. A partir de ahí, el Elche es el que se descompone y no sabe qué hacer contra la Unión Deportiva de Almería. Y nosotros, con el empuje que tenía, el poco, las ganas, los cambios, bueno, pues te lleva a ese punto.
Oye, chapó, milagro, enhorabuena, pero vamos a decir las cosas claras. Tú lo has dicho al principio, a tu pregunta, la que te hiciste, Antonio, lo tiene claramente. Me faltan efectivos. ¿Por qué te faltan efectivos? Se te han lesionado, bueno, también has tenido oportunidad de poder buscar en el mercado lo que tú se suponía que tenías que haber dicho al club, y el club te dijo que 4, no, 3. Y al final ni 4 ni 3, 2 y 1 que me había venido de rebote. Y encima uno que lo vuelves a poner en una posición en la que tampoco te está aportando. Pues complicado, sensación. Bueno, estamos de acuerdo que plantilla corta y en demarcaciones determinadas el equipo está corto, ¿no? Pero, dicho lo cual, esto es la plantilla que ha quedado desde el mercado de invierno, y con esto la Unión Deportiva Almería tiene que seguir persiguiendo ese objetivo, ¿no? Sí, por lo tanto, yo lo que coincido, digo por terminar... ¿Qué movimientos pero por terminar, hacer? Juanjo, por terminar, el argumento es decir, yo confío en Rubi, porque sé que Rubi, con los mimbres que da, siempre hace un cesto. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Y yo confío en él, pero ya llevamos 5 partidos y estamos viendo cómo... Y los equipos van sumando de 3 en 3 y nos estudian y nos ven y vuelvo a lo mismo de antes. Y yo prefiero que haga un equipo en vez de un cesto, Rafael, también te lo digo, Digo, pero que haga un cesto en el sentido de que podamos ayer sacarla. no vimos equipo. No, ayer no es decir, nada, cuando no se nada. producen fricciones entre jugadores, claro, es el detonante, o digamos, es el síntoma de que no funciona como tal. Ayer vimos un Elche que funcionaba en cuanto a jugadas asociativas, pues la verdad que un primor. Ver el Elche te daba rabia porque veías que el rival de la Unión Deportiva Almería se asociaba y lograba, lo decía el propio Rubi, dice, elaborar tantos jugadas. Centrocampistas lógicamente tienen que tener la pelota y nosotros no la teníamos. El Elche lograba elaborar jugadas y rápidamente proyectaba o contragolpes o transiciones rápidas que ponían en peligro precisamente el portal de Luis Maximiano, que estuvo ciertamente muy entonado, ¿no?, en sus intervenciones, ¿no? Pero lógicamente la Unión Deportiva Almería sufrió precisamente esas acometidas y ese juego elaborativo, asociativo del Elche en el primer tiempo, que tenía acumulación de jugadores. Antonio, ¿tú cómo lo ves a raíz de precisamente, ¿no?, la valoración que del míster a la pregunta que le hacías ayer en la sala de A mí un poco la rabia que me da es que tú sabías cuál era o cuál iba a ser el plan de partido del Elche, es decir, tú sabías cómo te iba a jugar el Elche en campo de la Almería, y yo a Rubi le compro lo de que estaba muy condicionado, sobre todo el centro del campo, por esa lesión de Melero, porque ahora mismo no tiene tampoco a Guedes y porque no tiene a Baba. Yo eso lo compro y no tenía grandes mimbres en el centro del campo para solucionar ese problema, pero sí que podría hacer otro tipo de cosas. Yo creo, sinceramente, y lo dije el otro día anoche en Twitter, que me parece que Rubi es el mejor entrenador de la categoría y ha sacado de entuertos a la Almería más complicados del que está ahora mismo, pero creo que se está equivocando últimamente en las alineaciones, y lo digo completamente, lo digo así. Yo creo que se está equivocando porque, por ejemplo, ayer sí que podría haber ayudado ese centro del campo, si no es en superioridad numérica colocando un centrocampista más, sí que podría haber planteado un 4-4-2 o podría haber planteado un doble lateral. Al final eso te ayuda también a reforzar el centro del campo sin ser centrocampistas puros, pero yo creo que es una herramienta que debería haber utilizado en el día de ayer, cuando sabías perfectamente que el Elche te iba a jugar a eso. Entonces yo creo que esas son cosas que Rubi, que obviamente sabe más que yo, lo tiene que saber, y tiene que saber que Lázaro en este caso, porque jugó ayer, o Melamed cuando juega también, son dos futbolistas que se permiten y que no se deben permitir el lujo de no defender. Ya pasó en Coruña y pasó el otro día en el estadio. Yo parto de la base, hay unanimidad en la mesa de que todos entendemos que Rubi es el entrenador ideal de la Unión Deportiva Almería. Pero igual que yo me equivoco en los programas, igual que cualquiera de nosotros cometemos errores, yo creo que en las últimas decisiones no ha estado Rubi acertado. Sobre todo porque, viendo cómo el equipo ha ido perdiendo, digamos que capacidad de plantear los partidos o de competir ante rivales que le han superado, pues no ha tomado, digamos que, las decisiones correctivas oportunas. Es decir, ha persistido en el hecho de jugar con 4 delanteros que evidentemente tienen vocación ofensiva pero no defensiva, y en ese sentido hemos visto cómo, pues, en los últimos desplazamientos en Albacete y también en Riazor, pues ambos equipos le pasaron por encima, porque estos jugadores que tienen vocación ofensiva no tienen capacidad defensiva. Y está muy bien que Rubi le diga en los entrenamientos que hay que también correr hacia atrás, que hay que sacrificarse para presionar y también para defender.
perder. Pero no son de ese tipo de jugadores, no tienen ese corte y pueden hacerlo, ¿no? Evidentemente no pueden estar de brazos caídos y quedar separados mientras el balón pasa por delante, que ha pasado y lo hemos visto, y por eso el público está enfadado, y no quiero tampoco fijar a jugadores que ustedes bien saben a quién me estoy refiriendo. Pero claro, tiene que ponerle solución con aquel tipo de jugador que sabe que se sacrifica, que tiene... Por poner un ejemplo, ¿sí? El mismo Adrián Embarba, que era muy criticado el año pasado y el anterior, jugaba sobre todo la temporada pasada, y lo decían los entrenadores que pasaban por el banquillo de la Almería, entre ellos Garitano, jugaba sobre todo por su voluntad defensiva que le ponía al equipo, y eso lo valoran mucho los entrenadores, y en este caso no lo vemos con los extremos que tiene ahora mismo la Almería. Bueno, yo decía al principio, y estoy convencido de ello, de que el hecho de que haya bajado tanto en el centro del campo, ojo, que es una demarcación en la que vuelve o puede volver a revitalizarse en cuanto a recupere a jugadores importantes de esa demarcación. Incluso Guiguedes, que ya ha empezado a entrenar con el equipo, pues podría reforzar pronto precisamente esa demarcación donde yo creo que la Almería está muy necesitado de tener ahí piernas frescas. El club, ¿no? lo espera para marzo, más o menos. Bueno, pues todo lo que venga va a ser bienvenido y va a ayudar precisamente en esa recta final y decisiva del equipo. Pero no es menos cierto que la Unión Deportiva Almería, cuando ataca, también está muy descompensado, porque mientras tiene mucha profundidad por la banda derecha, donde tanto está Pubil, donde puede jugar Pozo, donde lo puede hacer precisamente Arnau Puigmal, que marcaba el gol, tiene profundidad y puede llegar hasta la línea de fondo. Por la banda izquierda no tiene ese tipo de jugador que dé profundidad, porque tanto Lázaro Vinicius como Nico Melamed son jugadores que pueden jugar a pierna cambiada y tienen siempre la tendencia de irse al centro. ¿Y ahí qué pasa? Que entran en el área de acción de Luis Suárez, y por eso ayer vimos esa jugada que tanto ha trascendido, en la que en una pared que iba seguramente para Luis Suárez, pues es Lázaro Vinicius el que golpea, y ahí se produce esa fricción entre los dos jugadores. ¿Y qué pasa? Pues que teniendo tantos jugadores alrededor de Luis Suárez, pues más que ayudar, es mi punto humilde de vista, se estorba. No creo que haga falta que la Unión Deportiva de Almería juegue con 4 delanteros y menos en esta tesitura. Yo creo que lo que tiene que es reforzar con efectivos el centro del campo, y eso es lo que esperábamos, que en estos partidos Rubi lo hubiera hecho. Que ayer se dio la circunstancia que de repente lo tenía pensado, pero que Gonzalo Melero es de última hora pues jugador que por molestia física no entra en la convocatoria, lo entiendo, pero yo creo que Rubi, que para esto es un jugador, un entrenador muy inteligente, y que nadie lo va a descubrir todo lo que es capaz de hacer, corregir, tocar para que el equipo mejore el rendimiento, lo haga, pero bueno, lo hemos echado en falta en los últimos partidos. Vamos a escuchar también a Edgar González, porque también en sala de prensa ayer salía y daba la cara, y hay que reconocerle cuando los jugadores salen para dar la cara en momentos complicados. Edgar es uno de ellos. No todos lo hacen, y esto es un programa en el que siempre tratamos de poner a los jugadores, cuando salen a los medios de comunicación, a dar las pertinentes explicaciones. Buenas noches. Creo que es un partido un poco de tú a tú de los dos equipos. Creo que cada uno con su estilo. Nadie ha querido el empate desde el principio del partido. Ellos han tenido una fase buena en la primera parte, han tenido bastante más el balón y un par de ocasiones. Aún así creo que en nuestro plan de partido hemos robado 2-3 balones arriba peligrosos. Igual nos ha faltado un poco de claridad en el último pase, o de acabar esas contras que hemos tenido, y también hemos tenido un par de claras en la primera parte. Y creo que en la segunda parte estábamos mejor, hemos cambiado un poco tácticamente y creo que estábamos bien, estábamos teniendo el balón, jugando en su campo. Igual en el mejor momento ha venido el gol en contra. Evidentemente al principio del partido, antes del partido, no habríamos firmado el empate, ni mucho menos, pero bueno, tal como se ha dado todo, esto es muy largo y hay que darle su valor también. Sí, hay que darle su valor, el punto tiene su valor, porque además se le gana el golaveraje particular, que quién sabe si al final puede ser algo decisivo o no, pero lo que no son detalles, ¿no? El partido de ayer no se decantaron por detalles, como ha llegado a decir en algún momento Edgar González. Yo creo que ser también tener ese punto autocrítico, ¿no? Porque muchas veces en el acierto del diagnóstico está el poder poner solución, porque si no acertamos en el diagnóstico, no podemos poner solución. Otro recurso, que lo comentaba Antonio y Rafa, y que se ha venido comentando mucho, es el hecho que cuando la Unión Deportiva de Almería, e insisto, creo que es un recurso, ha jugado con doble lateral, también ha tenido mejor rendimiento. Y es lógico porque cuando se ha utilizado el doble lateral, esos jugadores que
igual tienen menos vocación ofensiva, tienen más capacidad defensiva y en momentos determinados pues hay que utilizarlo, ¿no? Porque cuando Pozo lo ha hecho de maravilla, cuando Centelles se ha doblado en la banda, a Bruno Langa ha tenido la profundidad porque juega con su pierna lógica para poder centrar y tiene una gran capacidad, aparte de buen golpeo, Ade Centelles tiene una gran capacidad para centrar y que lleguen balones a Luis Suárez, porque todo consiste en que le lleguen balones a Luis Suárez. La Unión Deportiva Almería tiene el privilegio, Rafa, Antonio, de que tenemos al mejor delantero de la categoría con diferencia. La cuestión es que el centro del campo le haga llegar balones y que no haya tantos jugadores a su alrededor para que le entorpezcan a la hora de que él remate los balones que le han de llegar. A veces complicamos el fútbol mucho más de lo que realmente es, ¿no? Es mi punto de vista. Se da la sensación de que a Luis Suárez no hace falta. Ya se busca él la bichuela y él corre por toda la delantera entera. No necesita que tenga otro jugador más al lado. Si con él solo se basta para intentar luchar, coge la pelota y es capaz de tirar a puerta. O sea, que el hecho de meter jugadores delanteros por meter delanteros, pues tampoco le viene bien a la Unión Deportiva de Almería. Y estoy contigo, Antonio. Te da rabia de que sabiendo cómo va a jugar el equipo contrario, porque te ha estudiado bien, y tú ves la línea y ves ya el esquema, nada más que ves el esquema, que ves 5 jugadores en el centro del campo, dices, ya me han comido. Es que no eres capaz de modificar, de cambiar, sabiendo que, bueno, si te estás lesionado, bueno, pues vamos a intentar, que ya he visto lo que me han puesto estos, vamos a intentar modificar un poco la historia. Claro. Bueno, yo entiendo que Rubi muchas veces quiere dar confianza a los jugadores por los que apuesta, porque los ve en el entrenamiento, información que lógicamente no tenemos nosotros, pero quienes analizamos al equipo desde los partidos, evidentemente vemos que necesita un cambio en determinadas demarcaciones y yo insisto que bueno, nadie más capacitado para que Rubi tome esas decisiones y consiga revertir la situación. Ojo, insisto que desde un medio del campo que fortalezca, ¿no?, al resto del equipo, ¿no? Porque ¿qué influencia tiene el centro del campo? El centro del campo es el que da equilibrio en los partidos, ¿no? La Unión Deportiva de Almería, yo considero que cuando consiguió esa racha de 14 partidos, no fue en algunos partidos, y el propio Rubi lo reconocía, no fue muy superior en todos los partidos, pero en todos los partidos tuvo equilibrio para que en el momento determinado que tuviera la ocasión, teniendo la pegada que teníamos, pudiera marcar. No encajaba tantos goles, no es que siempre dejara la portería cero, pero siempre tenía las oportunidades de materializar ese gol que le proporcionara pues seguir sumando, seguir ganando, seguir empatando, seguir ganando y no perdiendo partido, ¿no? Porque tenía al menos ese equilibrio que es lo que creo que debe recobrar, el equilibrio que da siempre un buen centro del campo. Vamos a ver la clasificación, porque hoy es lógico en este martes que todos nos lamentemos del mal partido, de la pobre imagen, de que solo hayamos sumado 3 puntos de 15 posibles, pero a pesar de ello, la verdad es que tenemos la suerte de que los rivales directos no han aprovechado este bache o crisis de resultados de la Unión Deportiva Almería, porque ahí lo vemos, aunque está el sexto clasificado, tiene 45 puntos, está a 2 de el triunvirato que componen el Huesca, el Elche y el Real Oviedo, y solamente está a 3 de los 2 puestos de acceso directo. Yo diría que le ha recortado un punto al líder. Y le ha recortado un punto al líder. Estamos a 4. Es que es increíble que a pesar de todo le hayamos recortado un punto. De todas formas, yo viendo la clasificación, yo no me fío en nada, ni del Mirandés ni del Racing de Santander. Así lo dejo encima de la mesa. Temo más al Levante, Granada y Sporting, que son los 3 equipos que están debajo de la Unión Deportiva de Almería. Y el Cádiz. Y el Cádiz, bueno, el Cádiz que también acogiera también una buena racha. Pero los 2 de arriba no me inspiran ningún tipo de confianza, ni el Mirandés ni el Racing de Santander. Sin embargo, los que están detrás de la Almería, ojito a ese Levante y ese Granada, y al Cádiz, como dice Antonio, sinceramente dan miedo. Yo me mantengo, y le dije hace 2 jornadas a Rubi que se ha abierto un panorama con 8 partidos que se han diferenciado en la parte alta de la clasificación, los mismos 8 que siguen ahí, y yo creo que entre ellos se van a batir en duelo por esas 2 plazas de ascenso directo y también los puestos de promoción. Bueno, queda mucha liga y hay muchos puntos en juego, muchos partidos entrelazados entre rivales directos, y esto va a significar que unos sumen y otros dejen de sumar, y lógicamente puede cambiar totalmente el panorama, ¿no? Lo importante es llegar en buenas condiciones, ¿no? Al menos estar en esa pole position, ¿no?, como suele decirse, de los equipos punteros para llegar a esa parte alta de la clasificación. Bueno, en el programa hemos visto todo esto. Vamos a ver el entrenamiento de la Unión Deportiva Almería, ¿no? Porque
Bueno, ha llegado Selvi Clua y bueno, merece que tengamos también una primera valoración del debut de Selvi Clua, que lo hacía no en las mejores condiciones, ¿no? Porque es la primera vez que Rubio utilizaba, insisto, por necesidad, este doble pivote junto a Lucas Robertone. Nunca habían jugado juntos y además con la necesidad de jugar un partido con cierta carga de presión, porque ya cada partido va a tener un poquito más de presión que el anterior, y de otro lado se encontraba enfrente un centro del campo. No hay más que ver, por ejemplo, la plataforma para ver cuál era el dibujo táctico del Elche, y el Elche jugaba con 3 centrales, 2 carrileros, 4 centrocampistas y un jugador que descolgaba en ataque. Por tanto, el Elche podía tener hasta 6 jugadores en el centro del campo que se asociaban y que francamente lo hicieron de maravilla. Y ante eso, tanto Selvi Clua como Lucas Robertone, pues bueno, se mostraban incapaces de poder oponerle, digamos, ¿no? Esa resistencia necesaria, ¿no? Y llegaban pues con suma facilidad, porque una vez rebasaban precisamente la presión de los atacantes de la Almería, pues ya se encontraban, digamos, que un panorama mucho más abierto para llegar al portal de Luis Maximiano. Gonzalo Melero, aquí lo vemos en una fase de entrenamiento y para mí sigue siendo un hombre clave, a pesar de que durante la temporada bueno, pues está así como el Guadiana, a veces está mejor, a veces está peor, pero sobre todo el talento y la llegada que aporta Gonzalo Melero en el centro del campo para mí puede ser muy importante, aparte de recuperar la mejor versión de Dion López. ¿Por qué digo eso? Sí, porque es un jugador que fácilmente se desconecta, se desconcentra, que cualquier roce con un rival ya hace que pierda, ¿no? Que pierda, digamos, eficacia, ¿no? En su juego. En cuanto a Selvi, que estabas diciendo la situación, yo creo que ayer fue un marrón para él impresionante. O sea, darle esa responsabilidad al pobre chaval, pues dice, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues lo que se puede, aunque no lo hemos comentado y yo lo voy a poner encima de la mesa, y es la situación de, a mí el gol del Elche, por mucho que se vean imágenes, a mí me parece algo dudoso, por lo menos. Sí, dudoso es. Dudoso es. No voy a decir que con esto vayamos que la victoria, el empate, no, pero esa mano se sacó muy rápido, no se miró el VAR, no sé si la Unión Deportiva me tendría que haber levantado la mano o intentado, no sé. Y luego la segunda tarjeta a Selvi Clua, pues bueno, pues si te enganchas, o sea, que no es, él se queda quieto, está parado, yo no lo veo ni de tarjeta amarilla. Pero bueno, no sé, que el arbitraje ayer pues que dejó un poquito que desear en las jugadas oportunas, en una segunda amarilla a un jugador, y luego ese gol que, bueno, para mí, yo todavía no he visto ninguna imagen en la que me diga le dio con el pecho. Yo la jugada del gol en directo, cuando la vi en el estadio, me parecía mano, pero por el gesto que hace el futbolista, porque hace un gesto de sacar el brazo para ayudarse de la mano. Luego, cuando lo veo en la repetición de la pantalla, sí que parece que le da en el pecho, pero es verdad que las últimas imágenes que he visto me sugieren dudas. No puedo decir si fue mano, si no fue mano, y es cierto que ante la duda tiene que prevalecer lo que por lo menos se ve en el directo el árbitro, que es que dio gol. O por lo menos que también te avise el VAR, como sí, fue pero gol. Yo creo que ni el VAR tenía claro. No creo que hubiese una toma muy clara que determinase ni que era mano ni que era mano, ni efectivamente. Yo estoy de acuerdo, para mí la jugada es muy dudosa. No sabemos si es mano o es parte de brazo. Ya sabemos que cuando, por ejemplo, cogen la línea del fuera de juego, lo hacen a partir, digamos que del brazalete, ¿no? De la mitad del brazo, ¿no? De la mitad del brazo cuando se considera que es mano, y de la parte alta del brazo igual no es mano, ¿no? Y entonces el reglamento dice que si no hay una imagen evidente que demuestra que eso es mano, ha de prevalecer, como bien ha dicho Antonio, la decisión del árbitro que en ese momento concedió el gol. Y es porque no hay una imagen que sea suficientemente aclaratoria de que es o no mano, pero la duda la vamos a tener todos, ¿no? Si se apoya o no en el brazo y la jugada pudiera ser susceptible de ser o no anulada. Pero tampoco quitaría, digamos, que ningún ápice del merecimiento del Elche, y tampoco podría servirnos a nosotros como excusa, ¿no? Independientemente de... Se podría haber ido al descanso con 0-3, o sea, clarísimamente. Sí. Luis Maximiano hizo un gran partido, pero yo me sigo pronunciando y sigo diciendo que, ojo, es muy particular mi opinión. Algunos sé que la comparten y otros que no. Pero mi portero es y sigue siendo Fernando Martínez. Y me atengo a una estadística
que para mí es muy importante. 8 partidos ha jugado en Liga Fernando Martínez con 8 victorias y un empate. Para mí no es algo baladí. La estadística, y tanto los técnicos en baloncesto, balonmano y en fútbol sobre todo, se fijan mucho en las estadísticas. No creo en las casualidades. Yo sé que es un portero que, como tiene experiencia, tiene ascendencia sobre su defensa, sabe ordenar la defensa, sabe transmitir tranquilidad, seguridad, y cierto es que 8 partidos resulta que ha sido cuando la Unión Deportiva de Almería mejor rendimiento ha obtenido. Entiendo que, evidentemente, ningún entrenador tira piedras sobre su tejado, y Luis Maximiano, que ayer tuvo una muy buena, una gran actuación, pues también igual merece, ¿no? Y el técnico decide en función de lo que ve en los entrenamientos. Pero insisto, a mí la veteranía, la experiencia de Fernando Martínez lo pongo en la balanza y para mí es más importante. Insisto, en mi opinión. El técnico del Barça también se decidió por Cherney, a pesar de que era... pero le transmite la confianza que algunos creo que transmiten los porteros. Algunos porteros transmiten, por lo que sea, una confianza que después también los jugadores, los compañeros la tienen. Es mi punto de vista, no sé si queréis decir algo al hilo. Yo te compro el argumento, te lo compro, pero yo creo que lo que va en contra del propio Fernando es la edad que tiene. La edad que tiene, y parece que es mayor y ya... Pues, yo fíjate que creo que lo que va en contra de Fernando es lo que costó Maximiano. ¿También? Yo creo que los 8 kilos que costó Maximiano también le pesan mucho a... Y la presión que se de... hizo cuando hubo el cambio, que decía que se iba, que no sé qué, que no sé cuánto, que había ahí dime directo. Yo de todas maneras soy de la corriente de Juanjo. Yo también creo que en un 11 ideal de la Almería mi portero sería Fernando, pero es verdad que después de la actuación que hizo ayer Maximiano, hoy claro, es que ese debate no se tenía que poner efectivamente, no sería el día más indicado, pero mira, para mover la estera, yo lo digo precisamente porque... No, porque también lo tienes que decir en los días buenos de Maximiano. O sea, al final, exactamente, yo lo digo en un día muy bueno. Oye, que nos sacó una mano al final de partido para el 1-2, en un día muy bueno de Luis Maximiano, que además han sido muchos los que en el Twitter del Demarque lo han calificado como el jugador más destacado, ¿no? Aunque el jugador más destacado de la encuesta, ahora lo miraré, creo que ha sido Arnau por el gol, y también Kaiki Fernández, que me parece también otra opinión. Kaiki ayer aprovechó, desde mi punto de vista, la oportunidad. El Almería no jugó bien, pero en la labor, en la función que se le encomendara a Kaiki, yo creo que estuvo bien en defensa, y después tuvo buena salida de balón, lo vi con recursos técnicos para tocar el balón y hacer que hubiera movimiento del balón. Es decir, no de un mal partido todo puede ser negativo. Por eso digo que también hay que ver el aspecto constructivo de un mal partido de la Unión Deportiva de Almería. Y yo saco pues los minutos de calidad de Arnau, que además hay que reconocer lo que jugó después lesionado y se mantuvo ahí haciendo un esfuerzo, un sacrificio, un gesto de implicación que el público y la afición le agradeció. Y también quiero poner en valor el partido de Kaiki. A mí me gustó mucho Kaiki, aparte de Luis Maximiano. El mismo día que digo que mi portero Fernando, digo que fue un partidazo de Luis Maximiano, pero por eso hay que decirlo cuando precisamente se destaca un portero como Luis Maximiano. Es mi punto de vista, ¿no? Quiero poner en valor, dentro de un mal partido, algunas cosas buenas que ha tenido la Unión Deportiva Almería. Pero si lo que estamos comentando es que hay que hacer cambios en el equipo para intentar pues cambiar esta dinámica, que llevamos 5 partidos sin ganar, pues a lo mejor empezamos desde la portería, porque mirando estadísticas, como ha hecho Juanjo, pues hemos visto que todos los partidos que hemos ganado eran con Fernando en la portería y son un empate. Bueno, no todos. Casi todos, pero bueno, de la mayoría, la estadística te da eso. Bueno, pues a lo mejor desde abajo, es verdad que en defensa estamos sufriendo menos ahora, pero claro, estamos sufriendo menos, pero porque no están entrando por todos sitios, por el centro del campo, que es donde tenemos la sangría ahora. Bueno, vamos a intentar cerrar esa sangría para intentar hacer un poquito más, pero como decía, sé que Rubi puede hacer otro efecto con los miembros que tiene. Que haga un equipo. Un equipo bueno, competitivo, en ataque y en defensa. Que lo vuelva a recuperar, ¿no? Que recupere el equipo, ¿no? Por cierto, no es Arnau Puigmal el más valorado en la encuesta del Demarque. Es Kaiki Fernández, con un 48%, el 38% para Arnau Puigmal. Y en tercera posición, Marc Pubil, ¿no? Esa es la valoración en los votos del Desmarque. ¿Algo más que queráis destacar? No, y poner también valor, porque de las cosas que tiene la Unión Deportiva de Almería hay que destacar las menos buenas
y en las que también destaca y son favorables. Y la pena es que Arnau Puigmal no pueda estar o ayudar en el próximo totalmente. partido, ¿no? Lo que has destacado es lo que yo destaqué anoche también en mi perfil de Twitter. Yo creo que lo más potable del partido fueron los minutos de Arnau Puigmal, que es un futbolista que casi siempre que sale del banquillo, por no decir siempre, aporta muchísimo. Ayer con un gol muy importante, de esos que la Almería se puede acordar al final de temporada, incluso en un hipotético empate a puntos con el Elche, acordarse de ese gol de Arnau. Y muy bien, me gustó mucho Káique Fernández, sobre todo con mucha personalidad a la hora de intentar con el pase saltar líneas. Al final estaba, si os fijáis, Káique estaba en la media luna del área, con un jugador menos cuando le brinda ese pase buenísimo a Arnau Puigmal. Yo creo que era el único que intentaba hacer algo diferente, por lo menos desde la salida de balón, desde la defensa, para intentar saltar esas líneas y darle superioridad a la Almería. Y luego Luis Maximiano, que también tuvo su día, porque en la primera parte, al final de ese tramo final de la primera parte, un mano a mano a Agustín Álvarez buenísimo, cuando ya se estaba cayendo, cuando ya estaba prácticamente vencido, y saca la pierna. Yo creo que esos son los 3 puntos muy positivos con lo que me quedaría en el día de ayer, que por cierto, igual que hemos dicho que, y lo creo así, Rubi se está equivocando en las últimas semanas con ciertas decisiones, pues hay que también poner en su favor que la decisión de sacar a Káique fue suya. Totalmente. Él fue el que eligió a Káique para ese partido. Totalmente, es cierto. Por eso hay que decir que en algunas cosas creemos que es acierta y en otras que no, como todos, como todos los entrenadores. Y bueno, trabajo yo creo que a esta altura no hace falta que nosotros ensalcemos la labor de Rubi, ¿no? Que por sí mismo ya tiene el peso suficiente como para que reconozcamos que afortunadamente tenemos un buen entrenador, pero que como cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria, como los propios futbolistas, que también podemos erran. cometer errores a ojos de los demás, porque igual Rubi entiende que no es un error lo que nosotros entendemos como un error, ¿no? Pero lo que sí mandan son los resultados, en este momento los resultados de la Unión Deportiva de Almería. E insisto, las sensaciones no son las mejores. Fricción, hablaba Edgar de la fricción, porque le preguntaban esa fricción de Lázaro primero con Luis Javier Suárez, pero la fricción grave fue con la afición. Un jugador nunca puede encararse con la afición, y ese error que igual se puede entender porque el estado de nervios, las cosas no le salen, pero bueno, fue un error que debiera corregir y pedir disculpas, porque la afición, siempre se dice, es el respetable, y alguien debiera hacerle entender a Lázaro Vinicius que la afición es soberana. Lo que pasa en el vestuario se queda en vestuario, pero lo que pasa en el campo y lo ve todo el mundo, y encima pitando la gente a un jugador de un compañero vuestro como Lázaro, y se ha visto encarándose a Luis Suárez y a otros compañeros, ¿cómo se puede gestionar esa situación? Con naturalidad, con mucha tranquilidad, sabiendo que son 2 jugadores muy competitivos, que quieren que la Almería gane cada partido y que se están dejando el alma en el campo, y evidentemente hay momentos de tensión, hay momentos en los que estás a muchas pulsaciones en un partido, y evidentemente pues a nadie le gusta que tu afición te pite, vaya en tu contra. Hay que respetar la afición, porque creo que se tiene que expresar siempre con lo que sienta, y nosotros hacernos fuertes dentro, con naturalidad, como digo, hablar las cosas. Ya se ha hablado y no hay ningún problema en eso. Siempre y cuando no vaya más allá de, como dices, de lo que ha pasado en el campo, pues es algo que aún refuerza más, y somos todos profesionales y todos buscamos lo mismo, que es que la Almería gane, y al final vamos a seguir yendo todos a uno, y es lo importante, que el equipo esté unido. Muchas gracias, Edgar. Gracias, compañero. Yo quisiera dedicarle el menos tiempo posible a este capítulo. Yo creo que todo el mundo lo comprende. Ha sido, digamos, que un error por parte del jugador, que a veces se puede disculpar porque, bueno, es humano y las cosas no le salen, y es un error que no voy a decir que sea imperdonable, que evidentemente puede mejorarlo y puede pedir disculpas. No sé si queréis hacer alguna juicio. Simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que es un grave error del futbolista, pero hay que también entender un poco, sales de la situación en la que no te está saliendo absolutamente nada, cada pase que hace está escuchando un rum rum y tal, y eso al jugador es una losa que se va poniendo encima minuto a minuto, y cuando pues explotó, y claro, lo peor que puedes hacer es mirar a la grada y criticar a la grada, vamos, sabiendo que el respetable, como siempre se ha dicho, tiene todo el derecho a criticar, a gritar, a aplaudir, a hacer lo que crea conveniente. Lo que sí se le puede pedir a los jugadores es que
se implique más, ¿no? Porque da la sensación desde fuera, ¿no? Claro. de que es que demasiado pasivo en momentos determinados, que se desconecta, y eso sí que el público... Y eso se lo recriminan los propios futbolistas, Claro, los propios compañeros han recriminado la actitud un poco apática, sobre todo a nivel defensivo. Eso sí que lo tiene que trabajar más, y con respecto a esa acción, yo creo que se la debe ahorrar, yo creo que debe pedir perdón, todo debe empezar por ahí, pedir perdón públicamente a través de sus canales oficiales, como suelen hacer casi todos los futbolistas, y luego que el problema se haya solucionado o solventado en privado ya con Luis Suárez. Eso es lo que tiene que pasar. Y luego que mire como espejo, que se fije en Kaiki, que al final ha sido otro futbolista muy amigo suyo, por cierto, que ha sido muy criticado también por la afición, porque en ciertos momentos entiende la afición que ha estado muy verde y que no ha brindado las mejores actuaciones, y que ahora el otro día salió aplaudido y es uno de los mejores futbolistas del partido anterior. El sábado 9 de la noche, si no falla la memoria, en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Vamos a fijarnos en el conjunto sportinguista de Rubén Alves, que es el próximo hueso duro de roer que tiene la Unión Deportiva Almería. Viene de 2 empates a 0, empate a 0 contra el Huesca y empate a 0 frente al Leibar. No quiero equivocarme, voy a mirar los datos, si no me falla la memoria. Y bueno, el Molinón, ¿qué aspecto tiene? Aquí va a jugar la Unión Deportiva Almería y tiene que hacerlo, con la mejor de sus versiones, con la mejor de su entrega, porque evidentemente el Sporting, que pues es un equipo que aspira a meterse entre los 6 primeros, está a 6 puntos menos por debajo de la Unión Deportiva Almería, pues cree que esta es una oportunidad que tiene ante un rival directo de enganchar una victoria que se le viene escapando en los últimos partidos en su campo de El Molino. El cambio de dinámica, el cambio de situación de esa primera que comentamos al principio de temporada, cuando el Almería no consigue ganar, vino también en otro campo histórico como en el de la Romareda, pues ahora jugando en Gijón podría ser un buen escenario para resarcirse también de esa dinámica. Y además, con el punto que sacamos ayer, esa sensación de que, no hemos perdido haciendo un mal partido, pues nos puede también servir para decir, oye, lo mismo ahora, si damos un poquito más, podemos incluso llevarnos la victoria y darlo todo en el terreno de juego. Sí. Acertando con todo lo que estamos diciendo, que Rubio acierte la alineación, que ponga a los jugadores que tiene que poner y tal, pero creo que es otro partido de punto de inflexión en el que dices, ojo, yo jugando contra 11, jugando un mal partido en donde no me está saliendo nada y está todo de cara, está todo en contra, y saco un punto. Pues ahora 11 contra 11 en un campo como el de Sporting de Gijón, que lo tengo ahí abajo, y es el momento oportuno de dar encima de la mesa ese golpe para seguir estando en la pelea. Y ojo, que quedan muchos puntos, parece que no, pero que estamos nomás que a 2 puntos, a 3 puntos del líder, que lo tenemos ahí, o sea que tiempo hay, y espacio y tiempo hay. Imágenes del inside del Sporting de Gijón, no sé si fue en uno de sus partidos recientes ante el Real Oviedo, y así celebraban en vestuarios pues ese triunfo ante su equipo rival, máximo rival asturiano. Esto será algo parecido, ¿no?, de lo que podamos tener enfrente el próximo sábado, por tanto esperemos, ¿no?, que la Unión Deportiva Almería recupere la mejor de sus versiones, y pasa ello porque tanto Dion Lopi, ojalá Gonzalo Melero, conjunto Lucas Robertoni, puedan fortalecer ese dentro del campo y consiga la Unión Deportiva Almería ese equilibrio, ¿no?, que sobre todo se hagan respetar, teniendo más posesión de balón, más dominio, que le viene faltando a los últimos partidos, aunque no está la clave ahí en el dominio, ¿no?, porque por ejemplo la Almería llegó a tener tanto en Albacete, si no me falla la memoria, como en Riazor, después de los segundos tiempos, pero ya que estaba debajo del marcador, más posesión de balón, pero es una posesión estéril. Sí. Tiene que ser una posesión en la que la Unión Deportiva Almería, demuestre ahí su capacidad para mandar en los partidos, ya que en los últimos partidos no ha venido mandando, y sobre todo ese déficit de que ya entra en el primer tiempo, encaja un gol y ya tiene que ir a remolque. La Unión Deportiva Almería debe de mentalizarse, y esto ya no es tanto para el entrenador, sino para los propios jugadores, de que tienen que entrar muy mentalizados en el primer tiempo. Vamos a escuchar a Tubasén, que ya hablaba del partido ante la Unión Deportiva Almería. Tubasén es uno de los atacantes, 5 goles, ojo, 8 asistencias. Participa en casi todos los goles del Sporting de Gijón, y esto hablaba ya sobre el partido ante la Almería. ¿Cómo es el partido? Almería seguramente el gran favorito de la categoría, pero es verdad que viene de 6 partidos sin ganar, no sé qué te esperas.
Bueno, creo que al final las malas dinámicas todos los equipos pasan por ellas, ¿no? Creo que va a ser un partido muy complicado como son todos en esta categoría y bueno, creo que tenemos que hacer un partido muy completo y muy bueno en todos los sentidos para poder conseguir los 3 puntos y espero llegar al Molinón, a nuestra casa, con nuestra gente, que nos empujen y con eso seguro tenemos más opciones de llevarnos los 3 puntos. Que tenemos de ser fuertes en casa, creo que hay partidos que no se te pueden escapar, ¿no? Y bueno, tenemos de seguir trabajando y bueno, luchar hasta el final, que es lo que hay. Pues nos hemos quedado sin tiempo, 1 hora para analizar en este martes un empate con sabor a derrota de la Unión Deportiva Almería. Ojalá se convierta en victoria el próximo sábado en el Molinón. Hemos contado de nuevo con la inestimable colaboración de nuestros compañeros Diario Marca, Antonio Martínez, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Gracias. Y nuestro compañero jefe de informativo de esta casa de Interamérica Televisión, Rafa López, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Ojalá el próximo lunes podamos hablarles precisamente de esa victoria que tanto necesita y que tanto deseamos de la Unión Deportiva Almería. Muy buenas noches.